Bienvenidos a un nuevo video más del curso de Go de CodeWave. Hoy vamos a estar viendo y repasando un poquitito acerca de bucles y ciclos en Go. Así que nada, empecemos. Un poquitito repasando lo que veníamos haciendo en cursos pasados, en capítulos pasados. Más que nada lo que estuvimos viendo en el anterior video fue un poquitito la función división, donde vimos cómo hacer métodos de casteo, cómo hacer un if, tomar decisiones en base a nuestro lenguaje, en base a nuestras condiciones. Por ejemplo, si el divisor es 0 acá y retornar justamente un error. También estuvimos viendo, bueno, justamente la interfaz error y bueno, cómo crear un error para poder devolverlo en nuestro código, justamente. La idea de hoy es partir de un nuevo archivo que sea potencia, potencia.go. Esto va a estar dentro del paquete operaciones. Y justamente lo que queremos ahora repasar es esta potencia y cómo funciona esta potencia y cómo hacerlo con bucles para, bueno, poder aplicar este concepto también. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una función que sea potencia. Y esto va a tener una base, que va a ser un int, y una potencia, que va a ser otro int, ¿no? Por el momento vamos a manejar int. Esto ya sabemos que va a devolver un int. Pero asumiendo que puede haber potencias más grandes, lo que vamos a devolver acá es un int 64, ¿no? Como para saber que esto puede ser un resultado bastante grande justamente para devolver. Bueno, acá lo que vamos a hacer es poner un return 0. Por el momento vamos a devolver este return 0. Y vamos a entender un poquitito cómo funciona la potencia a nivel matemático. Solo sabemos que cuando ponemos, por ejemplo, 2 a la 3, 2 a la 3, esto es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2. Y esto asimismo nos va a dar un 8, ¿no? 2 por 2, 4, por 2 es 8. Así que bueno, nada, estamos encontrando básicamente este patrón. El de que, bueno, justamente el 2 va a estar multiplicado 3 veces, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ponemos 2 a la 5? Esto va a ser lo mismo que poner 5 veces el 2 multiplicado, ¿no? Así lo mismo que si en vez de poner 2 a la quinta ponemos, por ejemplo, el 5 a la cuarta, ¿no? 5 a la cuarta. Esto va a ser igual a 5 por 5 por 5 por 5. Tenemos 4 veces multiplicado el número 5. Entonces ya encontramos este patrón que hay en la potencia, que es básicamente repetir la multiplicación del mismo número, ¿no? Entonces, para entender un poquitito sobre este ejercicio, nosotros lo que vamos a hacer es, pensemos en la potencia como la 4 veces repetido la multiplicación del 5. Esto mismo lo podemos interpretar como que 5 por 5 es igual a 25, ¿no? Asimismo, este 25 podemos guardar una variable y esto es lo mismo que hacer 25 por 5, ¿no? Esto es lo mismo que hacer, básicamente es 3 veces multiplicado 5. Esto nos va a dar 125. Y bueno, este 125 finalmente lo vamos a terminar multiplicando nuevamente por 5. Que esto es lo mismo que hacer 4 veces multiplicado 5. Las 3 veces que multiplicamos antes, más esta última cuarta vez. Entonces, básicamente, esa es la forma de entender una potencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos para eso, para utilizar ciclos, para hacer este tipo de pasos repetidos, se utilizan los ciclos, ¿no? Comúnmente conocidos como los ciclos for o para en pseudocódigo. Y la idea es justamente multiplicar esta cantidad de veces el número base. O sea, el número base lo vamos a multiplicar potencia veces, digamos, ¿no? Sería como una forma de entenderlo así. Bueno, acá cómo vamos a hacer nuestro ciclo for. Nuestro ciclo for básicamente es un for. Acá vamos a poner nuestra precondición. Punto y coma, acá vamos a poner nuestra condición. Punto y coma, y acá vamos a poner lo que sería nuestra post condición. Después llave y bueno, esa sería como la forma básica de declarar un for. Entonces en nuestra precondición lo que vamos a hacer acá para empezar nuestra potencia es
declarar nuestra variable y hacer justamente que esta última, que esto sea como una precondición o totalmente antes del for, digamos, ¿no? Antes de que se meta como al ciclo for, esto sería algo que se ejecuta antes. Esta sería condición de corte que vamos a tener en nuestro for, y esto sería como lo que queremos ejecutar después de nuestra condición. Después de que se compara la condición. Una vez definido la precondición, la condición y el post de cada condición, o sea, el pre-for, la condición y el post-condición, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a pensar matemáticamente cómo podemos hacer posible la potencia. Bueno, resulta que lo primero que tenemos que pensar es cuántas iteraciones vamos a tener. Si nosotros nos ponemos a pensar, si hacemos 2 al cubo, que sería como un caso base, nosotros ya sabemos que esto es 3 veces multiplicado nuestro 2. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es, necesito empezar ir desde 0, porque puede ser que este 3 sea un 0, hasta el número que nosotros querramos justamente acá, ¿no? La cantidad de veces que nosotros querramos. Entonces, esto lo primero que vamos a hacer es pensar que podemos tener una variable de repeticiones que se inicializa en 0, porque podemos hacer que nuestra potencia sea 2 a la 0, entonces vamos a empezar desde el caso 0. Siguiente vamos a pensar es que mientras nuestras repeticiones sean menor a nuestra potencia, ¿no? O sea, si nosotros tenemos 3 veces, va a ser 1, 2, 3. Cuando detectemos que el 3, la tercera repetición, es igual a nuestra potencia, esto ya no se va a cumplir. Acá esto es una condición, como vimos en el video de if. Esta condición puede ser un menor, puede ser un igual, puede ser un menor o igual. Esto, para que se den una idea, funciona como el ciclo while o el mientras en otro lenguaje de programación. Esto es básicamente la condición que nosotros tenemos que cumplir para que esto siga iterando. Perdón, lo que nosotros tenemos que hacer que se cumpla así, que se cumpla en cada iteración. Mientras la repetición sea menor a la potencia, esto va a seguir entrando acá, ¿no? Y por último necesitamos ejecutar una acción post-condición. Lo que nosotros vamos a querer hacer acá en esta post-condición es pedirle a la repetición que se incremente en 1, ¿no? Entonces, de esta forma ya tenemos nuestro ciclo for definido. Acá es un más. Perfecto, bueno, acá tenemos nuestro ciclo for definido. Esta es la forma de declarar un for que va desde 0 hasta potencia, ¿no? Esto es, recordemos, refresquemos, es esto es lo que se ejecuta antes del ciclo for. Esto es lo que se ejecuta al principio de cada iteración. Y esto es lo que se ejecuta post condición, digamos, ¿no? Esa es la nomenclatura o la definición básicamente de cómo hacer un ciclo for. Perfecto, ya tenemos nuestra primera potencia. Lo siguiente que vamos a pensar es nuestra potencia. Uno de los casos base de nuestra potencia es que si hacemos 2 a la 0, esto va a valer 1. Si hacemos 3 a la 0, esto va a valer 1. Si hacemos 4 a la 0, va a valer 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, nuestro caso base va a ser que nuestro valor sea un 1, ¿no? Entonces, el resultado vamos a inicializarlo con el valor 1. Perfecto. Esto además nos va a servir para que cada iteración, si ahora lo pensamos, lo que queremos hacer es, si volvemos a nuestro caso base del 2 al cubo, nosotros vamos a pensar que en nuestra primera iteración vamos a multiplicar el 2 por el 1, ¿no? Porque 2 a la 1 nos da 2. Entonces tenemos 2 a la 1. 2 a la 1 es igual a 2. Entonces acá vamos a tener que multiplicar lo mismo que multiplicar nuestra base a el 1 que es el resultado. Y después lo vamos a ir guardando en resultado. Entonces resultado es igual a resultado por base. Perfecto. Lo último que queremos hacer es retornar justamente este resultado que nos está quedando acá.
Perfecto. Acá vemos que automáticamente Go ya nos está casteando el resultado, que en este caso lo inicializamos como un int. Lo otro que podemos hacer acá es poner el resultado. Esto nos va a tirar un error. Y acá lo que podemos hacer es cambiar este int por un uint64. Entonces ya nos va a guardar esto como uint64. Y acá lo que vamos a terminar haciendo es casteando este a int64. Acá es la base, ¿no? Y bueno, esto sería un int64, en realidad no un uint. Perfecto, bueno, ahora tenemos nuestro caso base básicamente. Y ya tenemos acá, esto teóricamente nos debería calcular el resultado, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, en la primera iteración va a ser 2 por 1, que nos va a dar 2. En la segunda iteración va a ser 2 por 2, 2 al cuadrado, va a ser 2 por el 1, que ya hemos multiplicado, por el 2 ahora. Si hacemos 2 al cubo, básicamente lo que vamos a hacer es volver a multiplicarlo por 2. Y así en todas las repeticiones del ciclo for, justamente. Así que bueno, esa es la forma de declarar nuestra potencia. Lo último que vamos a hacer para corroborar que todo funcione, una vez que guardamos, vemos cómo Go formatea justamente nuestro código. Y vamos a ir a nuestro main. Y lo que vamos a hacer es calcular división. No, ahora queremos imprimir la potencia. Esta potencia vamos a pasarle el número 1 o la base, que va a ser el número 2. Y la potencia va a ser el número 3. Y acá vemos que Go nos dice que no se puede inicializar dos variables para un valor. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es borrar este error. Vamos a borrar este if porque ya no nos interesa manejar el error. Esta llave. Y guardamos y ya tenemos el código necesario justamente para poder ejecutar esta potencia. Ahora vamos a ir a nuestra terminal. Vamos a ejecutar go run main.go. Y vamos a ver que el resultado es el número 8. Y entonces está perfecto. ¿Qué pasa si nosotros ahora en vez del 8, en vez de 2 al 3, queremos 2 a la 4? Ejecutamos y vemos que el resultado es 16. Así que bueno, eso sería como la forma de hacer nuestra potencia. Perfecto, ya tenemos acá nuestro for, tenemos nuestros valores ya inicializados, toda nuestra potencia, así que eso ya tenemos como el for. ¿Qué pasa acá? Algo que lo mencioné pero lo pasé por arriba, es que Go no tiene ciclos while. Por ende, la forma de hacer un while en Go es básicamente hacer un for sin la primera condición. Y acá ponemos condición de corte. Condición. Punto y coma. Dejamos vacío. Esta sería nuestra forma de hacer un while en Go justamente, ¿no? En otros lenguajes tenemos el while que ya viene incorporado. Go no lo tiene. Entonces, básicamente hacemos este tipo de condición. Que ahora más adelante lo vamos a estar utilizando incluso. Bueno, perfecto. Ya tenemos nuestras tres primeras ejecuciones, nuestras tres primeras operaciones. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a aprender algo nuevo, una herramienta nueva en Go, que va a ser el switch. Para esto lo que vamos a hacer es agregar una constante, que va a ser el símbolo. Y acá vamos a determinar qué símbolo, qué operación vamos a querer, ¿no? Ya sabemos que podemos utilizar el más para sumar, la barra para dividir y el sombrerito para hacer la potencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, por el momento, poner el más, ¿no? Vamos a tomar un caso. El switch, básicamente, la condición de nuestro switch, un switch se escribe de la siguiente forma. Poniendo switch, espacio, lo que nosotros vamos a querer incorporar, el símbolo en este caso, y llave. Perfecto. Acá adentro van a ir cada uno de los casos de nuestro switch. Entonces vamos a ir evaluando nuestro switch y vamos a poner, por ejemplo, case, y acá vamos a evaluar qué caso, ¿no? Si nosotros hacemos el más, por ejemplo, acá queremos hacer la suma, ¿no? Entonces, la forma de hacer nuestro case va a ser
así, el más, y que venga, y todo lo que queda adentro entre el case y la llave, o el case y otro case, va a ser nuestra condición que se va a evaluar para hacer el case justamente. Lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, en caso de que nuestra operación seleccionada sea una suma, lo que vamos a hacer acá es operaciones.suma, y acá vamos a pasar el num1 y el num2. Perfecto. Entonces esto lo vamos a guardar en un resultado. Acá incluso podríamos poner resultado suma. Y acá podemos imprimir por pantalla println y escribir el resultado de la suma es 2 puntos. Y acá hacemos una coma y ponemos resultado suma. Y eso nos va a demostrar justamente el resultado de nuestra suma. Borramos estas dos líneas que tenemos acá abajo. Guardamos y si ejecutamos acá, vemos que el resultado de la suma es 6. Entonces está perfecto. 2 y 4 da 6. Y vemos que el símbolo se comparó acá. Pusimos acá la suma y se ejecutó este primer bloque de código. Vamos a agregar ahora los siguientes casos. Y ahora ya tenemos nuestro código hecho con nuestra división, nuestra potencia. En este caso lo que estamos viendo es que la división nos retorna un resultado y un error. Este error justamente estamos chequeando acá que si nuestro error es distinto de nil, por ende hay un error. Vamos a dividir un error, vamos a imprimir un error justamente. Y si no hay un error, devolvemos el resultado de la división, ¿no? Si esto lo ejecutamos, entonces suma 6. Si hacemos división, esto debería darnos un número con coma en la división, 0.5. Y si hacemos el sombrerito, esto debería ser ahí. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si nosotros acá estamos poniendo el menos, por ejemplo, porque queremos hacer una resta? Ejecutamos y vemos que esto no hace nada. Lo que podemos hacer es poner un caso default. Caso default es cuando no se cumple ninguno de los casos que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a decir println y acá lo que vamos a poner es la operación que intenta hacer no está disponible. Entonces de esta forma nosotros estamos diciendo que si no se cumple este caso, no se cumple este caso, no se cumple este caso, viene el default y este default va a ser va a terminar mostrando esta línea de código justamente. Ejecutamos go run main go y ya vemos que la operación que se intenta hacer no está disponible. Así que bueno, perfecto con esto. Lo siguiente que vamos a hacer es qué pasa si nosotros venimos por uno de los casos y queremos ir al default, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros ahora queremos implementar la resta, por ejemplo, pero todavía no lo hicimos. Entonces vamos a agregar un caso nuevo. Y en el caso de ser una resta, queremos que vaya al default. Si nosotros hacemos este caso, el bloque del case de la resta queda en vacío. Ejecutamos el go run main go, vemos que pasa, no hace nada y sale. Entonces nosotros queremos que venga este default. La forma de hacer que vaya a este default es agregar la cláusula fall through, ¿no? Que pase como a través de este caso. Damos el go run main go y vemos que ahora con el símbolo menos pasa por esto, pero viene a este dato, al caso default finalmente. Por último, lo que vamos a hacer es informar, o mejor dicho, ver algo que es un poquito interesante también en Go, y es una forma de inicializar variables, al igual que se hizo en el for, por ejemplo, que nosotros acá vemos que esta variable rep no se puede usar acá afuera. Quisiéramos imprimir rep, vemos que no se puede utilizar porque no está declarada. Bueno, esto es algo que no solamente lo tiene Go, lo tiene también Java en cuanto al for,
Pero algo que podemos determinar de Go es que podemos inicializar esta variable adentro del mismo case, ¿no? Por ejemplo, podemos inicializar símbolo acá adentro con dos puntos igual. Y de esta forma tenemos el símbolo acá. Es una forma de hacer las cosas. A veces queda bien, a veces queda mal, dependiendo del gusto del consumidor realmente. En este caso podemos cambiarlos de acá directamente. Ya acá ponemos la suma o la división misma. Vemos que el resultado de la división, perfecto. Entonces tenemos este símbolo acá que si por ejemplo no queremos usarlo acá, println, hicimos la operación de, si queremos poner acá símbolo, vemos que no dice variable no declarada el símbolo, ¿no? Pues justamente está dentro de este switch, que es algo que no tenemos declarado acá. Entonces esa es otra forma también de poder utilizar esto. Pero como acá no nos gusta cómo queda, vamos a sacarlo como estaba antes. Y perfecto, vamos a guardar. Y acá vemos que nuestro código queda lindo y este símbolo está utilizado afuera. Esto se puede usar en el switch, en el if, se puede utilizar también en el for. Acá incluso podemos hacerlo también. Si cortamos esto, lo pegamos acá y ponemos punto y coma. Acá, por ejemplo, es algo que quedaría más lindo, ¿no? Porque esta es una condición que la estamos utilizando acá, la estamos utilizando afuera y nuestro código es sencillo, nuestra condición es bastante sencilla también, entonces es una variable que podemos utilizar dentro de este bloque de código. Algo que vale la pena destacar es que si lo hacemos en el if, nosotros sí podemos llegar a utilizar la variable acá. If es 0. Acá sí podemos utilizarla y no tiene ningún tipo de problema porque se mantiene dentro del bloque del if y del else que corresponde al mismo if. Lo mismo si tenemos varios if else dentro del mismo bloque, ¿no? Perfecto. Lo último que vamos a ver en este video del curso es la cláusula defer. La cláusula defer es algo que se ejecuta justamente en diferido, ¿no? Y se utiliza mucho, por ejemplo, para cerrar conexiones con base de datos, para ejecutar una acción posterior a nuestro método main, a nuestra aplicación. Cuando se termina una aplicación, ejecutar algo para que justamente no nos queden este tipo de cosas, estos tipos de residuos como una conexión a base de datos abierta, una conexión por socket abierta. Entonces se suele utilizar el defer para esto mismo, ¿no? Acá la forma de utilizar el defer es básicamente poniendo la palabra defer. Y lo siguiente que tenemos que hacer es poner una función, ¿no? Que puede ser en este caso el llamado de una función o puede ser una función que nosotros mismos declaremos. En este caso lo que vamos a hacer es imprimir algo, ¿no? Que en nuestro caso es se hizo la operación. Y acá podríamos hacer coma num1, coma el símbolo, coma num2. Entonces, lo que vamos a decir básicamente es que esto se ejecute en diferido, que se ejecute cuando se termine de recorrer toda esta operación, ¿no? Acá borramos este y guardamos. Ejecutamos nuestro go run main go y acá vemos que lo primero que hace es mostrar el resultado de la división, muestra esta línea y a lo último muestra esta línea. ¿Qué pasa? Nosotros esto defer no necesariamente tenemos que tener un solo defer en toda nuestra función, nosotros podemos tener la cantidad que querramos. Esto básicamente funciona como un stack. ¿Qué pasa si ponemos println fin de la función? Si la forma correcta sería la de ponerlo acá, porque básicamente esto funciona como lo primero que se pone en el defer es lo último que se va a ejecutar. Entonces si nosotros acá arriba terminamos poniendo más líneas, esas líneas van a ser las que se ejecuten al final
no al principio, sino que al final. Entonces, esto lo guardamos y ahora si ejecutamos nuevamente go run main go, vemos que lo primero que se ejecuta es se hizo la operación y después el fin de la función. Entonces, eso es una manera de utilizar el defer, que en este caso no tiene mucho provecho utilizarlo, sí en otro tipo de operaciones. Por ejemplo, como dije antes, en el tema de base de datos, si se quiere cerrar un pool de base de datos, si se quiere ejecutar algo que es necesario que se ejecute, obligatorio que se ejecute al final de nuestro método. Así que eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Para repasar un poquitito de lo que hicimos, es más que nada ver la cláusula defer, vimos también la cláusula switch y cómo poner variables dentro del mismo case, e incluso utilizaron el mismo scope. También vimos cómo hacer la potencia, cómo hacer un for. Y bueno, vimos más o menos cómo hacer o pensar un ejercicio de potencia que también es interesante como para poder resolver ejercicios el día de mañana. Así que bueno, si les gustó el video, dejen su like, dejen un comentario. Gracias por ver otro video. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarlo en la caja de comentarios. Serán contestadas lo más rápido posible como siempre. Y bueno, nada, muchas gracias por ver otro video de Codewave. Nos vemos la próxima, gracias.